Ya a las 10 de la mañana, 46 minutos, nos metemos en la realidad en el diván, nos sentamos en ese... Yo no sé, Carlitos, con todas las noticias que vamos teniendo en estos últimos días, si uno puede ir al psicólogo 1 hora. Tenés que ir por lo menos, ¿cuánto? Y una semana... ¿Tenés todo un día para mí? ¿Viste? Y le empezás a contar, ¿no? Porque yo lo escuché a Caputo y después decís... Ay, Dios, qué bravo. Ya la vi, es un déjà vu, ¿es un sueño o es...? Y te empezás a psicoanalizar, claro, y vos buscás las respuestas. ¿Cómo estás, Janina? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, las emociones de las coyunturas, de los contextos, sobre todo de aquello que no podés resolverte, te mide mucho, ¿no? Sí, porque acá hay cosas que vos decís, bueno, ¿qué hago? Si yo no tengo las herramientas. Están fuera del ámbito de mi dominio, hay cosas que son externas y yo no las puedo controlar, ni manejar, ni suponer, menos en este contexto nacional, digamos. Entonces eso genera toda una cuestión de mucho desgaste psíquico, ¿no? Ansiedad, bueno, cada persona subjetivamente la tramita como puede, pero mucha gente hoy hay con ansiedad, con ataques de pánico, que el factor económico es un factor que es determinante para el individuo y para la familia, ¿no? Se va como haciendo pesado todo. Sí, claro. Sobre todo el tema de la incertidumbre, no es solo la mala noticia, es no saber. La incertidumbre me parece que te pone en un escenario aún peor que la certeza de que hay algo malo que tenés con lo que tenés que lidiar. Sí, la incertidumbre nos da esto de no sé qué va a pasar. A ver, nunca tenemos tampoco un caminito expectante que sabemos que va a transcurrir, pero este escenario que nosotros vivimos los argentinos, bueno, recién te decía un poco, hace que tengamos mucha capacidad de resiliencia y si no la tenemos, la tengamos que desarrollar, porque si no, vas adaptándote al medio. Claro, la psicología en el mundo nos está estudiando. Sí. Está viendo cómo hacen esta gente para no enloquecer en medio de toda esta situación con la que atravesamos, ¿no? Si nos llevan a vivir a otro país, yo digo siempre... ¡Qué aburrido! Y sí. ¡Qué aburrido! Ustedes hoy compran las cosas al mismo que ayer. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! La claro. adrenalina nuestra sí. Y el cortisol. ¿Les alcanza para llegar a fin de mes? ¡Qué embole! Oh, claro, ¿cómo que les alcanza? Voy a tener un problema. Claro, tráeme alguna dificultad. Bueno, es feo vivir con incertidumbre, esto que vos decís, porque ¿qué puedo planificar, no? Ni siquiera a corto ni mediano plazo. Asumo hoy, no sé, meterme en un crédito bancario y no sé si van a cambiar las condiciones en algún momento y eso me va a desestabilizar mi propia economía. Y eso después, esa dimensión que te da lo económico, después se traslada al resto. Porque digo, esto de vivir económicamente en plena incertidumbre o con crisis permanente, esto yo tengo 46 años y he vivido, pienso, digo como crisis de esas dramáticas, la hiperinflación, la crisis del 2001, lo que pasó en el 2008, la crisis con la del macrismo, he vivido una pandemia. Vos empezás a ver así, bueno, pero por lo menos no sé, 4 o 5 crisis de esas que te cambian el escenario de tu vida. Te cambian el escenario porque uno no solamente lo impacta en lo cotidiano, sino que va tomando otras decisiones, los cambios de trabajo, el repensarse de si sigo con esto o no sigo, si me conviene, si la estabilidad, o sea, porque ya empiezo a medir yo otras variables. Esto me da estabilidad, pero vivo recontrajustado, entonces tengo que reinventarme y las horas las empiezo a estirar como un chicle para poder tener más posibilidades laborales. Hoy es muy complicado, tanto para el que tiene un oficio como una profesión. Es muy complejo porque tenés que tener 2 o 3 trabajos y vivir a las corridas para poder sostenerte. Ni siquiera pensar en un proyecto de vida que digas, bueno, esto es para el disfrute, ¿no? Sí. Bueno, el mayor impacto que tienen todos estos procesos es la desorganización de tu vida, ¿no? Porque eso, ¿cómo se refiere después en lo cotidiano? Bueno, perdés calidad de vida. Cuando vos te desorganizás y empezás a ver, bueno, ¿qué priorizo? Pagar la factura, cambiar la cubierta del auto, y después cuando ya no podés y tiene que ver con la comida, decís, bueno, ¿cómo garantizo esas cosas? Toda esa desorganización, o volvés de determinado lugar con culpa porque decís, bueno, gasté algo que no tiene que ver con lo... Es una dinámica que nos genera las angustias por las que está atravesando gran parte de la población en este momento, ¿no? Sobreviviendo, o sea,
volvemos como un estado más primitivo del humano, que es la supervivencia. Sí, claro. Y eso es terrible porque empieza a prevalecer eso y no un principio del placer que también tenemos que disponer los humanos para poder disfrutar. Y bueno, por más que yo le ponga lo mejor, no importa, no tiene que ver con mi compromiso, mi responsabilidad, mi voluntad. Hay muchísima gente que quiere trabajar y no consigue trabajo, digo, y eso va afectando la salud mental. Y va trayendo consecuencias también en la salud fisiológica, no solo en la salud mental, porque bueno, también hay cosas que no las puedo tramitar bien con el psiquismo y las paso al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Nos enfermamos por estas cosas, sí, también. El deterioro que esto implica en la salud. Bueno, Yani, pero te convoqué a este diván para contextualizar algo que habíamos señalado en el comienzo del programa. ¿Cómo quedan atrapadas las mujeres desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, cuando son víctimas de violencia de género, ¿no? Y en lugar de empoderarlas en un camino de búsqueda de soluciones, se las condiciona, se las estigmatiza, se les vulnera derechos, se les impide encontrar esas puertas. Y por el otro lado, que la única respuesta frente a un hombre golpeador, violento o agresivo sea la cárcel. Entonces la discusión es, bueno, todos sabemos cómo sale una persona de la cárcel, ¿no? Porque me sorprendió, pero cuando hablábamos con el juez en lo correccional, Gustavo Echenique, me decía que una de las razones por las que aumentó fuertemente la población carcelaria es la violencia de género. Era un delito que hace 10 años no tenía las personas detenidas, salvo cuestiones muy graves, una muerte, por ejemplo, y que hoy, ante la violencia, hay cada vez, o violaciones, restricciones y demás, hay cada vez más personas detenidas. Ahora, no hay ningún proceso que acompañe desde lo psicológico, la recuperación. No hay grupos que trabajen en la recuperación de personas violentas. En algún momento se debatió esa necesidad. Y ahí tenemos un dilema, ¿no? No se la empodera a la mujer con herramientas para salir de esa situación, ni se trata al golpeador para que deje de serlo, ¿no? Porque muchas veces tienen que ver con cuestiones culturales y demás. Y es una encerrona que preocupa, ¿no? Sí, mira, acabas de hacer un planteo re interesante porque son los dos vacíos que tiene el Estado en todos sus niveles como política pública. Si se quiere, se la empodera a la mujer, entre comillas, a la que puede acceder a algún dispositivo, hasta el momento de la denuncia o que puede retirarse de su hogar o que queda imputado o detenida la persona que ha sido el agresor. Y al violento no hay un trabajo posible ahí, ni dentro, ni fuera, ni pre, ni post cárcel, digamos. Entonces es como el vacío que existe, yo te diría hasta legal, de no poder trabajar con estas dos situaciones, que son dos sujetos que si no se trabaja van a seguir repitiendo lo mismo, tanto la víctima en sus elecciones objetales, como se llama, que sus elecciones de pareja, de amor, y al victimario porque ya tiene un sistema de creencias que ha constituido de esa manera y donde no entiende otra forma de vincularse. Entonces, si yo no trabajo con estos dos sujetos, en algún momento vuelven al mismo circuito. A lo mejor no los mismos, pero con otras personas, ¿no? Y eso es totalmente peligroso y es como el cuento de la buena pipa. No termina más porque no hay posibilidad alguna de que, por ejemplo, un agresor pueda registrar realmente que esa forma de vincularse no es la correcta. Es muy interesante esto del sistema de creencias que tiene que ver con el contexto cultural en el que una persona violenta, se siente validado, ¿no? Uh-huh. En algún momento, recuerdo que los medios de comunicación acompañaban esa validación cuando hablaban, por ejemplo, de los crímenes pasionales, o en lugar de decir que había un asesino que había matado a una mujer, decíamos, un hombre mató a su esposa. Que es una manera absolutamente diferente de tratar. Ya no es un asesino, es un hombre que o se desbordó o tuvo una... incluso teníamos la tentación, yo recuerdo en muchas lecturas periodísticas que esto sucedía, en la que se buscaba justificarlo, decir, bueno, pero era un buen tipo, sí iba a trabajar, era bueno con sus hijos, en la familia, en los vecinos, iba a preguntarle a los vecinos, no, Roberto era buen tipo,
había una tentación a justificar y decir que eso era como una cuestión en la que emocionalmente él no pudo contenerlo, sin comprender lo que implicaban esas acciones violentas. Bueno, durante mucho tiempo se actuó como una validación. Sí, sigue actuando a veces, Pablo. A ver, también no es que se ha modificado mucho el tratamiento periodístico. No son todos los periodistas o comunicadores quienes pueden tratar bien el tema. Son algunos, hay gente que se ha podido formar, reconstruir y mirar desde otra perspectiva la realidad. Inclusive socialmente, entonces está esta mirada de como la eventualidad de esta situación, como que bueno, es una excepcionalidad en la que no pudo contener sus emociones y violentó a una mujer. Y en realidad esto también pasa porque la imagen que vende, digo, quien es violento, es otra. Todos compramos eso. Generalmente es una persona que es seductora, que es a veces hasta el líder del grupo, el que hace reír, el espontáneo, y manta, digamos, es carismático. Pasa muchas veces con los abusadores también, sí, eso, lo he escuchado en otras oportunidades. Es una característica, bueno, el abuso, el maltrato en la peor de su forma, pero no deja de ser violencia al fin, digamos. Pero tienen estas características, entonces uno se confunde. No solamente la víctima, sino la entorno. Entonces, ¿cómo puede ser? Si este tipo es sumamente agradable, nos ayuda en todo, ayuda al vecino, a la familia, bueno, hace un montón de comportamientos que tras el lente común de la sociedad es inadmisible que haya cometido un hecho de violencia contra una mujer. Entonces, bueno, confunde, pero es bueno tener estos dispositivos comunicacionales para poder decir qué características tiene, para que yo también pueda entender cómo es una persona violenta, porque si no, no lo entiendo. Y vuelvo a revictimizar a la víctima, a decir, bueno, pero entonces, ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué se queda ahí una mujer que la golpean o que la violentan psicológicamente o verbalmente? Bueno, es un circuito que es muy complejo y profundo de entender, porque el agresor ha trabajado años sobre la víctima, es como el abusador. No es alguien que te agarra de un momento para el otro. Sí, y no solo el agresor, sino el contexto, ¿no? Hasta las propias familias, ¿no? que quizás han ido validando también determinadas advertencias en este sentido. Ahora, no sé si es el término, ayúdame, Yanni, a definirlo, pero ¿el golpeador tiene cura? ¿Es alguien que puede revertir esas conductas? El violento. Con muchísimo trabajo puede como revertir algunas cuestiones, pero te repito, de fondo hay un sistema de creencias que lo tenemos que romper y volver a construir de otra manera. Digo, tiene que haber mucha voluntad en términos de salud mental para que él quiera primero problematizar el tema, porque para él no es un problema eso. ¿Tá? Claro, tenés que instalarle que está mal. Exacto. Y parece la obviedad, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, claro. Porque si vos me decís, mira, Yanni, yo no tengo un problema, y yo te estoy diciendo, no, Pablo, mira, en realidad, así como te comportas, esto no está bien. Claro, que pueda visibilizarlo a eso. Entonces, primero es problematizar, después romper ese sistema, que eso lleva muchísimo tiempo y tiene que haber predisposición de esa persona, y después construir otro que es saludable. Pero tengo algunas posibilidades de mejorar, entre comillas, de transformar algunas cosas. Ahora, si hablamos de un abusador sexual, ya te digo, no. Porque ya hay otra cuestión a nivel del psiquismo que es casi irreversible de revertir. Entonces, bueno, yo estas cosas me parece que son importantísimas para que se traten, por ejemplo... ¿Qué tema es ese? Porque el de la reincidencia en los abusadores es un debate que... No se modifica, entonces hay que trabajarlo legislativamente a eso, porque no se entiende. Entonces, si vos no lo estudias con especialistas, cometemos el error de creer que porque le damos 5 o 8 años, que es como lo máximo que le dan a un abusador, cuando sale va a estar bien. No va a estar bien. Es más, si puede seguir abusando adentro de lo penal, lo va a hacer igual. Y viste que está el dicho este que dice socialmente, bueno, yo le corto las manos, las piernas, fálicamente también lo elimino. No importa, te va a abusar de otra manera. Claro, porque no es una cuestión no se trata únicamente de la cuestión fálica. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí también caemos en esos análisis como muy reduccionistas, creyendo de que si lo anulamos o lo castramos, de alguna manera no lo va a hacer más. Y el problema está acá.
está en la psiquis, el problema no está en lo físico. Entonces, ahí yo te digo, no hay posibilidades. En un violento, bajo muchísimo trabajo, podemos mejorar algunas cuestiones, pero también requiere de un trabajo profundo que no se hace en ningún lugar hoy. Sí, y en construir determinados escenarios culturales, sociales, que no solamente critiquen el accionar del violento, que lo visibilicen, lo cuestionen, sino que por el otro lado vayan en una construcción diferente, ¿no? Uh-huh. Que ese discurso es el que hoy está en riesgo. Para mí, las que más trabajaron en favor de eso fueron las mujeres, las feministas, y sin embargo se las estigmatiza por esa situación, ¿no? De poder modificar esa idea del machismo, de la cultura de la violencia en la validación, de la apropiación del otro, que es muy compleja cuando tenemos discursos institucionales que van en contra de eso, ¿no? Es compleja y hay poca tolerancia en lo discursivo. Ahí hay que hacer un análisis del discurso también. Lo que no podemos es las mujeres caer en la otra punta, porque a veces se corre ese riesgo en los periodos, digamos, que se van haciendo estas movilizaciones sociales. No podemos caer en lo mismo que estamos criticando y tratando de construir, en la misma violencia que el hombre, ¿tá? Entonces ahí hay que tener un cuidado. Ahora el hombre tiene que poder tener capacidad de tolerancia al discurso que hoy está bregando la mujer, porque a veces te digo que ni siquiera lo escucha, no es que no lo entiende, no tolera escucharlo, hasta que... Y porque lo interpela, claro. Bueno, hasta que le pasa con una hija, o le pasa con una hermana, o le pasa con una madre, con una amiga. Digo, no lo puede ver hasta que no se registra como en la cercanía total, en la proximidad. Porque pareciera que eso es algo que le pasa a un otro, no sé, que es un externo a mi vida. Y eso pasa más cercano y más próximo a lo que creemos todos. Hoy las mujeres siguen siendo violentadas, pero de manera extrema, en todas sus tipologías, y a veces hasta ni siquiera llega a la denuncia, porque no encuentra los dispositivos, los mecanismos, el acompañamiento, porque no es un trabajo tampoco de 2 días o de sentarse y decirle, mira, vos te tenés que ir de acá, o no puedes estar al lado de este tipo. En realidad es mucho más profundo el tema. Pero bueno... La cuestión económica en muchos casos es determinante, claro. Y es lo primero que te invalida un violento. Te corta ahí la posibilidad de autonomía e independencia económica para que no puedas salir de ahí. Después te corta los lazos familiares y sociales, tus amistades, y va como rompiendo todas tus redes. Entonces te hace creer que vos sos incapaz de salir de esa situación y que dependes económica y emocionalmente de esa persona. Bueno, ese lugar que es necesario poner en discusión, que en algún momento se intentó dar, yo creo que debe haber pasado unos 6-7 años, que en algún momento se planteó, no recuerdo si era de la provincia o del propio municipio, la idea de generar por lo menos grupos que convocaran a las personas que... casi que era una cuestión voluntaria, que el violento aceptara ser parte de ese mecanismo, no una cuestión compulsiva, no era que la ley le exigía, bueno, si usted estuvo preso por tal, cuando sale tiene que cumplir con determinada. Había una cuestión casi voluntaria, pero nunca se llegó, nunca se impulsó, nunca se desarrolló. No, inclusive te digo, Pablo, que hay algo para revisar muy profundo, que lo deberían hacer quienes legislan a nivel nacional. La ley de salud mental, que contempla tanto estas cuestiones de la voluntad de la persona para internarse ante situaciones extremas, y si no existe la voluntad no se interna, y contempla la otra punta de las adicciones. Ahí hay como un gris en la ley donde no te da la posibilidad de poder poner a estos sujetos en una cuestión de abordaje de tratamiento, ¿no? Entonces, y vos fíjate lo complejo que es un violento, y te pongo el otro ejemplo que contempla la ley, una persona con consumo problemático, y que está llevándose puesto todo el entorno, le pasa a las madres, les pasa a las parejas con un violento, y si no es por voluntad propia, la ley no te permite que vos internes a una persona, que ahí es donde puede tener todos esos dispositivos de abordaje terapéutico. Bueno, eso no se contempla hoy y se respeta a rajatabla, obviamente porque es una ley,
pero el Estado no te puede generar ningún otro dispositivo ahí de acompañamiento. Entonces, es muy difícil. Bueno, en la mayoría de los fallos judiciales, en las condenas, eso lo estoy advirtiendo en la lectura de las resoluciones, exigen a quien es condenado que realice tratamientos en la unidad penitenciaria contra las adicciones. ¿Qué es lo que sucede? Lo ha planteado el propio juez Emilio Andrés. No solamente que eso no sucede, que la cárcel no brinda esos tratamientos, sino que profundiza el tema de las adicciones, porque la mayoría de él habló creo que de un 90% de los imputados que llegan, no con condena, el imputado que llega a un juicio, ¿no? Sí. Alguien comete un delito, está detenido, es procesado, llega a un juicio. La mayoría admite que sigue consumiendo dentro de la cárcel. Es decir, que en la cárcel consume el estupefaciente. No solo que no hay etapas de rehabilitación, sino que se facilita el accionar del consumo. Por lo cual hay un sistema que lo que está haciendo es validar estas condiciones de las que nunca va a salir. Y esto también habla de digamos, ¿qué son las cárceles como dispositivo de recuperación? Ninguno. No. Es simplemente un castigo, pero no facilitan la posibilidad de que esa persona, una vez que salga libre, no sé, tenga algún sesgo de socialización mejor, ¿no? El encierro sin sentido, ¿no? Es terrible perder la libertad, pero digo, si yo tengo todas las condiciones generadas para seguir haciendo eso, digo, hasta es más fácil consumir adentro de la cárcel. Sí, claro. Porque la accesibilidad debe ser muchísimo mejor. Entonces, voy a decir, bueno, ¿y cuánto le sale al Estado un preso por mes? Nos sale muchísimo todo, porque lo pagamos todos a eso. Digo, ahí hay como una cosa que no le revisamos y no sé si es el mismo aparato de reproducción de violencia que no nos damos cuenta, pero que funciona como para calmarnos en algún sentido, decir, bueno, está preso. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Qué posibilidad de recuperación tiene? ¿No sale más potenciado? Desde adentro de la cárcel tenemos toda la información que se manejan cosas para afuera. Es funcional al castigo, pero no al objetivo que debería ser una prioridad en la cárcel, que es la de o resocializar o permitir que esa persona cuando esté en libertad sea algo mejor que la persona que ingresó, ¿no? Porque si no, tenemos esta cuestión de la sistematicidad en la concurrencia del delito. Pero bueno, si las condiciones no cambian, las condiciones que llevaron a esa persona a la cárcel, en lugar de cambiar, empeoraron, lo que vamos a tener es una sistematicidad de esa persona en el delito. Vos escuchás las víctimas, por ejemplo, uno que trabaja más con el tema de abuso sexual y con el tema de violencia, y tiene miedo de cuando esa persona pueda recobrar la libertad, porque sale más potenciado. Entonces digo, fíjate vos cómo hasta se convierte en un espacio donde me pone en riesgo de acá a 5 o 10 años a cuando tenga la libertad, asume la libertad esta persona. Entonces, bueno, hay que hacer ahí todo un replanteo, pero volviendo al punto de la violencia de género, yo no creo que salga con posibilidades de haber resocializado o haber revertido esa construcción psíquica que tiene, que lo hace vincularse de esta manera. Licenciada, quiero agradecerle muchísimo que nos haya permitido este análisis de un tema que es de todos los días, de la cotidianidad, de la preocupación sistemática que nos agobia a través de la violencia de género y que ha tenido tantos capítulos dolorosos, en particular en la provincia de Córdoba, a lo largo de este año para el país. Muere una mujer cada 29 horas, se redujo, antes era cada 31, creo ahora es cada 29, pero además ese es el caso último, ¿no? De la violencia sistemática está. Muchísimas gracias, que disfrute mucho del fin de semana. Ha sido un verdadero placer. Pablo, dale. La licenciada Yanina Moreno Zamatillo y la realidad en el diván. Han pasado 10 minutitos de las 11. Música, pausa, ya volvemos.